Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con el urbanista Salvador Medina, platicaré de la contingencia ambiental y de cómo disminuir la contaminación aquí en la Ciudad de México. Luego entrevistaré a Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana sobre la ley 3 de 3. Finalmente pasaremos a platicar de algunas recomendaciones literarias para estas vacaciones. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. La semana pasada, la zona metropolitana de la Ciudad de México vivió una crisis de contaminación ambiental. Escuchamos explicaciones ni claras ni convincentes de las autoridades y, como era de esperarse, también se echaron la bolita los unos a los otros y nadie se hizo responsable realmente de nada. ¿Cómo comprender el problema de contaminación del Valle de México y qué medidas de fondo debemos tomar para reducir la contaminación y evitar este tipo de situaciones? Para tratar de entender, para tratar de dar respuesta a estas preguntas, nos acompaña el economista y urbanista Salvador Medina. Él es el coordinador de desarrollo urbano de una ONG especializada en el tema de transporte sustentable. Salvador, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Por cierto, te he estado leyendo estos días que escribiste tanto en Milenio como en Nexos, en Milenio, en Tribuna Milenio, una discusión entre varios de expertos como tú, y en Nexos también un artículo muy interesante sobre este tema. Y si te parece, lo que me gustaría hacer es primero hablar un poco, una descripción de la situación, qué fue lo que enfrentamos la semana pasada, y luego ya tratar de entender qué está detrás, qué lo explica, un diagnóstico de por qué ocurrió, por qué puede volver a ocurrir, y finalmente ya entrar a posibles soluciones de este tema. Sí, bueno, lo primero que tendríamos que quedar claro es que fue un problema de contaminación del aire por contaminantes que se conocen como contaminantes criterio. Los automóviles generan dos tipos de gases, estos tipos de contaminantes criterio, que son los que dañan la salud, y los gases de efecto invernadero, que son distintos. Estos gases de efecto invernadero son lo que todo el mundo hemos escuchado acerca de cambio climático. Los otros, en realidad, tienen que ver más con enfermedades. Todos estos compuestos, de una u otra manera, son tóxicos y son dañinos para la salud. Si recordarán, probablemente en los 80s, los que nos tocó por la edad y demás, hubo muchos problemas de contaminación y murieron inclusive pájaros que venían migrando de otras partes, pasaban por la Ciudad de México, y en ese momento decían que murieron porque estaban cansados. Pues bueno, ese es el problema de la contaminación del aire. Puede causar tal daño que puede inclusive llegar a ser nocivo para la salud. De hecho, se estima que hay aproximadamente unas 4,000 muertes prematuras año con año por la contaminación del aire. En la zona metropolitana. En la zona metropolitana, y unos 2.5 millones de días perdidos justamente nada más por este fenómeno. No nos damos cuenta simplemente porque ahora escuchamos tal vez más otras cosas como cambio climático todo el tiempo, pero este problema ha estado y ha existido todo el tiempo. La mayor fuente de esta contaminación ambiental son los automóviles. Ahorita, si quieres, entramos a qué está provocando esto, pero déjame nada más hacerte algunas preguntas sobre lo que ocurrió la semana pasada. Tengo entendido que hay un umbral que, si se rebasa, se declara una contingencia. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Quién define estos umbrales? Porque tengo entendido que han estado cambiando. ¿Es correcto? Hay dos cosas. Primero tenemos lo que se llama el IMECA, que es el índice de calidad del aire que todo el mundo conocemos. Abajo de 100 puntos se considera que es una calidad del aire buena. En este año solo hemos tenido 11 días con calidad del aire aceptable. Okay. Todos los demás han sido calidad del aire mala. De hecho, tuvimos después 3 precontingencias, y pasando determinado umbral, dependiendo del contaminante que hablamos, puede ser ozono en este caso, puede ser partículas suspendidas u otro. Sobrepasando este nivel, entonces ya se dice que hay una contingencia ambiental, porque son niveles que no se consideran buenos para la salud humana. No se consideran, y mi pregunta sería, ¿quién considera eso? Ahora, ¿Es un panel de expertos? Hay distintos estudios y se han establecido normas mexicanas al respecto. ¿Que son razonables? Que son razonables, aunque la Organización Mundial de la Salud dice que tal vez tengan que ser más estrictas. Okay.
que no son suficientes porque no tienen el problema de todo. Pero eso tal vez sea otra discusión. Okay. Pero sabemos, son las que son. Son las que son Y se rebasaron. Y se rebasaron y eso declaró la contingencia. Además fue por un contaminante que venía desde hace mucho tiempo disminuyendo, que es el ozono. Okay. El ozono no es algo que emitan los coches a la hora de generar combustión. De hecho, es un contaminante que se genera por la combinación de otras cosas, normalmente hidrocarburos u óxidos nitrosos en el ambiente más luz ultravioleta. Entonces tuvimos, y esos contaminantes sí los generan los automóviles. Okay. Y son los principales generadores de esos contaminantes. Y se concentraron en la atmósfera, con la luz ultravioleta se generó, y tuvimos como efecto mucho ozono en la ciudad. Ok, déjame preguntarte también si toda la ciudad se ve afectada de la misma manera o al mismo nivel, o son ciertas zonas. Es una ciudad grande, claro. Puede a veces llover en una zona y no en otra. En cuanto a contaminación, ¿cómo se distribuye, digamos, cuando se habla en esta contingencia en particular? ¿Toda la ciudad se ve afectada por igual o hay zonas más vulnerables? Eso depende en realidad de las condiciones meteorológicas de la ciudad y de la cantidad de contaminantes que haya. Si los contaminantes están muy concentrados en una zona y el viento o el clima hace que se dispersen, en realidad no termina afectando a ninguna parte de la ciudad. Sí, como tuvimos la semana pasada justamente este episodio donde de repente se estancó el viento y había mucha contaminación, en realidad es muy difícil predecir hacia dónde se va a ir o no esta contaminación. Lo mejor es decir que afecta en realidad a todos parejo, aunque no sea necesariamente cierto. Claro. Es por una cuestión de precaución, porque no podemos arriesgar la salud de las personas. Claro. Ahora sí, si quieres, entremos a el tema del diagnóstico. Y antes de entrar a las distintas variables, coches, etcétera, déjame hacerte una pregunta más bien histórica. Nos sorprendió a muchos, y como decías tú, en los 80 recordamos este tipo de palabras, ozono, etcétera, pero hace mucho que no sucedía. ¿Cómo ha evolucionado todo esto? ¿Esto es algo raro que de repente sucedió la semana pasada o la evolución durante los últimos años, si bien nos habían declarado contingencias, ha sido tal que era de esperarse y no fue una sorpresa para quien sigue estos temas como ustedes? Pues en parte fue una sorpresa y en parte no lo fue. En parte fue una sorpresa el ozono porque, como insisto, venía disminuyendo desde hace mucho tiempo. Y a la vez no lo era porque teníamos al mismo tiempo una tendencia creciente de número de autos en circulación en la Ciudad de México. Nada más para ponerte un ejemplo, en 1980 eran alrededor de 1.7 millones de autos. Se tardó 25 años en que se duplicara ese número. En 2005, alrededor de 3.2 millones de autos. Okay. Pero en 10 años se ha prácticamente vuelto a duplicar. Y hoy alrededor las cifras hablan de que son más de 7 millones de autos en la zona metropolitana. ¿Autos incluye camiones? Solo autos particulares. Autos particulares. Sin tomar en cuenta motos, ni tomar en cuenta camiones, ni transporte público. Esto quiere decir que ni los que entran ni salen. Entonces podemos hablar de una masa vehicular gigantesca. No quiere decir que todos se usen al mismo tiempo, pero estamos hablando de que tenemos una masa vehicular gigantesca. Entonces, si estos son los mayores generadores de los contaminantes, era obvio que en algún momento tuviéramos algún tipo de contingencia. De hecho, si uno analiza históricamente, uno recuerda que hemos tenido precontingencias que nos dicen que está mala calidad del aire. Inclusive cuando asumió el mandato Mancera, no sé si recuerdas exactamente que hubo una precontingencia y entonces hubo un desfile de motociclistas y inauguró así inmediatamente, me acuerdo, inmediatamente así su sexenio. Entonces ha estado presente el problema. ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué había estado disminuyendo? Hay dos factores que contribuyeron mucho. Por un lado, gasolinas más limpias, no sé si recuerdas que nos metieron las gasolinas sin plomo, y eso tiene un efecto impresionante en la disminución de los contaminantes. Y de hecho, tendrían que ser todavía aún más limpias para disminuir aún más los contaminantes. Y la otra, la tecnología evoluciona. Claro. Ha habido un cambio del parque vehicular, cada vez son más eficientes, cada vez es mejor cómo combustionan. Y eso no ha sido tanto porque haya una exigencia de facto en México, la verificación funciona un poco así, pero en realidad son las normas ambientales de otros países que obligan a que mejore la tecnología, porque están buscando que los autos sean más reditores. Uno, para no depender tanto del petróleo exportado, como en Estados Unidos, recordar la crisis del petróleo que hubo en los 70s, y el otro, para cumplir con los
acuerdos de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, digamos que ha sido un efecto tecnológico y de mejora de gasolinas que de un lado u otro nos han pegado, y también probablemente hayamos tenido buen clima en los últimos años. Ok, déjame ahora sí entrar a las variables, y estas variables las saqué, tengo una lista de variables que las saqué en parte de tus artículos y en parte de personas que escribieron junto contigo en la Tribuna Milenio. Primero, características geográficas, es decir, el hecho de que estamos a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar, que estemos rodeados de montañas. ¿Qué tanto, qué peso le darías tú? Me queda claro que esta lista es la suma, pero la pregunta es qué papel juega cada una de estas variables y qué peso le darías tú. Las características geográficas, ¿qué tan importantes son? ¿Cómo influyen? ¿Qué peso le darías? Es bastante importante. Simplemente, si el viento sopla hacia el sur, se queda encerrado entre las montañas, entonces encierra la contaminación. Es bastante importante, y de hecho es una maldición en cierto sentido en términos de contaminación ambiental. Sin embargo, uno no puede pensar que tenemos que atenernos a eso. Podemos tomar acciones para solucionar ese tipo de cosas, ¿no? Okay. Tomando en cuenta que tenemos ya una geografía que no nos ayuda mucho. Estamos donde estamos. Okay. Segunda variable que uno escucha, condiciones meteorológicas, que el sol, que... ¿no? Es un poco lo mismo. Lo mismo. Sí. Son las que son, no se puede hacer nada al respecto, pero sí se pueden hacer muchas otras cosas para controlar. Árboles, esto lo saqué de hecho de tu ensayo. Argumentas que la Ciudad de México ha perdido muchísimos árboles y vegetación. Además las ha perdido, y también lo mencionas, para construir calles, etcétera, para coches. ¿Qué tanto influye esta pérdida de árboles y vegetación en la Ciudad de México? Pues, porque ahí sí se puede hacer algo. Sí, bastante. De hecho, por ejemplo, uno de los contaminantes que genera los autos es el monóxido de carbono, que de hecho es veneno para nosotros, pero para los árboles es alimento. Simplemente una parte, ¿no? Puede, igual el CO2, ¿no? Pueden tratar de una u otra manera limpiar un poco el aire, y eso nos lo devuelven en oxígeno. Sin árboles, pues nos estamos de una u otra manera condenando. Claro. Y se ha perdido una masa forestal importante. Además, la cantidad de árboles también influye un poco en la humedad, atrae lluvias, tiene ciertos beneficios. Eliminar la masa forestal, pues genera efectos que no son buenos, ¿no? Inclusive incrementa la temperatura del suelo. Entonces, contaminación más temperatura del suelo caliente es un ambiente muy agreste para cualquier ser humano. Entonces, se habla de que hemos perdido hasta 300,000 árboles en los últimos 10 años, probablemente más. La verdad es que no hay un inventario exacto de cuántos árboles estamos perdiendo. Y lo peor del caso es que se pierden estos árboles y se hace pavimento para que circulen los autos, ¿no? Tenemos casos bastante emblemáticos como lo del deprimido Mixcoac, la Supervía, ¿no? Donde se pasaron sobre áreas verdes naturales. En fin, se dice que hay una compensación siempre que cortan un árbol y que plantan otros 5, otros 10, pero como no hay un programa de seguimiento que tiene que durar a lo largo de los años para asegurarse que esos 10 árboles crezcan, muchas veces mueren o simplemente sobreviven muy pocos. Claro. Otra de las variables que se menciona, que también mencionas tú y mencionan varios otros, es el tema del desarrollo urbano, el desorden del desarrollo urbano, industrial, comercial, no solamente desordenado, incluso cuando es planeado, es mal planeado, gente que vive muy lejos, que se tiene que transportar para su trabajo, etcétera. ¿Qué peso le das y cómo influye esta variable de desarrollo urbano en este tema? Yo diría que es uno de los más grandes problemas que hay, de hecho, en la ciudad. Primero, aclaremos, la ciudad es más que el Distrito Federal. Zona metropolitana. Es la zona metropolitana, de hecho, en parte, ¿no? O sea, si uno cruza Nesa, no es que haya salido de la ciudad, uno se sigue sintiendo dentro de la ciudad. Es diferente, pero es parte de la ciudad, igual que cuando uno está en Tlalnepantla. Pero la ciudad se ha seguido expandiendo, se hablan de tasas alrededor de 6% anual, arriba del 6% anual, que es gigantesco. ¿Cuál es el problema de esta expansión? Uno, ha sido desordenada, y dos, ha sido anárquica y además dispersa. Esto genera varios problemas. Por un lado, es muy caro proveer servicios, como agua. Sí, las extensiones que tienes que cubrir de infraestructura son muy grandes. Y el transporte público es muy sensible justamente a las bajas densidades que generan estos desarrollos. Un desarrollo habitacional, este es un pango, ¿no? Y luego tienes 10 kilómetros donde no hay nada, y unas casitas y no sé qué. No puedes poner transporte público masivo hasta allá a menos de que tengas muchísimo dinero para subsidiarlo. Y no nos caracterizamos por tener grandes cantidades de dinero, ¿no? Y además tendría que ser un esfuerzo metropolitano, tanto del Estado de México como
del Distrito Federal, inclusive de la Federación, y eso tampoco sucede. Y esto incentiva el uso tanto del coche como de microbuses. Y sí, es que sucede que el 83% de los kilómetros de transporte público masivo estructurado, es decir, metro, metrobús, mexibús, suburbano, trolebús, están en el Distrito Federal. Y en la zona conurbada está únicamente el otro 17%, donde vive el otro 60% de la población de la ciudad. Eso influye mucho a que, pues, si tienes dinero para comprarte un auto, o puedes hacerlo de alguna manera, lo vas a hacer, porque tú no quieres sufrir estos viajes tremendamente largos de un microbús llegando hasta Pantitlán y luego súbete al metro donde está totalmente lleno porque ya no da más, ¿no? Claro. Y entonces, en cuanto tengas dinero, puedes comprarte un auto aunque sea usado, te lo vas a comprar porque no quieres padecer eso diario. Claro. Y entonces esta expansión urbana desordenada, en donde no está conectada con el transporte público masivo, es uno de los más grandes incentivos a que la gente use un auto. Claro. Ahora pasemos sí al tema que por lo menos todos los que escribieron en Tribuna Milenio parecen coincidir que el culpable, entre comillas, claramente los culpables son los que diseñan las políticas públicas, pero el culpable es el coche. Es quien está generando la contaminación y lo que hay que combatir, y ahorita hablaremos de soluciones, precisamente ese uso de coche. Pero ¿qué dirías tú sobre la variable coches? Y incluye aquí motocicletas, transporte público como microbuses, camiones que usan diésel. Aquí habría que poner a los automotores tal vez todos en un paquete, un poco con consideración del transporte público, porque el transporte público tiene que ser limpio sin duda alguna, pero puede llevar más gente y aunque, no un pasajero. Y no un pasajero, ¿no? Como suele suceder. O sea, por persona contamina menos. Exactamente. Y el punto no es malo el coche en sí, no hace daño, ¿no? El problema es su uso excesivo y genera muchos efectos negativos sobre la ciudad cuando es usado en grandes cantidades. Entonces, tenemos millones de autos. Va a generar millones de toneladas anuales de gases quemados que generan contaminación o probablemente contribuirán al calentamiento global. Pero no solo eso, digamos, la contaminación es solamente uno de los problemas que tenemos. Tenemos un problema de tráfico tremendo en esta ciudad. De hecho, hoy declaraban nuevamente a la Ciudad de México como la ciudad con peor tráfico del mundo. A eso tenemos que agregarle los accidentes, ¿no? Que se hablan, que son también bastante accidentes, que de hecho es una de las razones por las cuales el gobierno del Distrito Federal modificó el reglamento de tránsito para tratar de disminuir los accidentes. Entonces, el uso del auto de manera excesiva, de manera descontrolada, genera muchos efectos dañinos sobre la sociedad. Pero uno puede pensar, en otros países también hay autos, ¿por qué no se generan estos daños tan fuertes? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es que hay una serie de políticas públicas que de una u otra manera han permitido esto y que además el problema siga creciendo. Y no es una política pública exclusiva del Distrito Federal, también tiene que ver mucho el Estado de México. Recordemos, ahí está el 40% del parque vehicular, el 60% de la población, y también la Federación, porque también la Federación ha hecho ciertos sets de políticas públicas que han impactado sobre la ciudad. Entonces, sí, el auto es malo, pero si se usa mucho, hay que aclarar eso. Okay. ¿No? Si hay muchos y si se usa mucho. Y más en las condiciones geográficas y meteorológicas que caracterizan al Valle de México. Así es. Y como decías, es un tema de que se ha incentivado su uso. No solamente es que se use mucho porque hay muchos habitantes, sino que políticas públicas han incentivado a través de construcción de segundos pisos, etcétera, ¿no? La calidad del combustible, ¿qué tan importante? Dices que ya había mejorado mucho. Había mejorado. De hecho, hay una norma ambiental pendiente para mejorar justamente los combustibles. Lleva tiempo atorada, la verdad desconozco la razón. Y se hablaba en algún momento de que habría, en la pelea de la refinería se hablaba de que iba a haber una refinería que iba a mejorar la gasolina, etcétera. No ha sucedido, ¿no? Y sigue atorado el problema, ¿no? Mientras los combustibles, el cambio de combustibles es muy bueno y reduce rápidamente muchas veces la contaminación. Okay. Hablemos ahora sí de soluciones. Tenemos nada más minuto y medio. ¿Qué hay que hacer? Yo sé que tú divides tus propuestas en corto plazo y luego mediano y largo plazo. Dinos rápidamente, corto plazo, ¿qué habría que hacer? Corto plazo hay que incrementar
las verificaciones, su dureza, hay que meter a las motocicletas, hay que meter al transporte de carga, hay que tener mucho cuidado con el diésel, es bastante contaminante y bastante dañino, y obviamente hay que arreglar todos los problemas con el transporte público, hay que impedir que las camionetas publicitarias, que esas que están pagadas, andan circulando en la calle, hay que prohibirlas, simplemente es un sin sentido que genera más tráfico, eso como rápidamente en el corto plazo. En el largo plazo tiene que haber verdaderamente una coordinación metropolitana, hay que pensar la ciudad como tal, tiene que invertirse realmente en transporte público para que funcione toda la metrópolis. Sin duda tiene que ordenarse el desarrollo urbano, todos yendo a la misma velocidad, tener buenos objetivos y empezar a tener ideas de que hay que desincentivar el uso del auto siempre y cuando les des alternativas a la gente para que se muevan en transporte público. Una idea polémica, pero que parece que funciona muy bien, es regresemos a la tenencia, pero una tenencia verde en función de los contaminantes de cada vehículo y con eso fondemos el transporte público. Okay. Se podría obtener miles de millones de pesos anuales y podríamos construir fácilmente la infraestructura necesaria para movernos en la ciudad. Ok, finalmente, rápidamente, ¿quién es responsable? Parte del problema que vimos creo que la semana pasada es que todo el mundo decía que la culpa la tenía el otro. Tenemos en parte este problema de la unidad que abarca a varios entes, el Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México. ¿Quién debería de ser responsable? ¿Debería haber un cuerpo? ¿Debería de crearse un cuerpo especializado para que se dedique a esto? ¿Quién debería de ser responsable? Pues bueno, la realidad socioeconómica rebasó las divisiones políticas, es un hecho. La ciudad es más grande que el DF, Toluca no puede ni siquiera controlar a Toluca y además a la mitad de esta ciudad, y el gobierno federal no puede estar actuando sin el consentimiento de los dos, como construyendo el segundo piso sobre Indios Verdes Santa Clara, ¿no? Lo que tiene que ser una coordinación metropolitana y se pueden hacer o un cuerpo colegiado que sea democráticamente elegido y o no, pero tiene que tener peso de decisión de todas las entidades, pero especialmente de sus habitantes, porque las decisiones que nos conciernen a todos los que vivimos en esta ciudad. Si únicamente las decisiones son tomadas por un municipio o por alguien en otra parte, simplemente no va a funcionar, ¿no? Esto tiene que ser algo más fuerte, definitivamente es una cosa de responsabilidad compartida. El detalle es que cuando se habla de responsabilidad compartida, nadie quiere asumirla, y eso es irresponsabilidad compartida de los tres órdenes de gobierno y muy grande. Claro. Bueno, pues Salvador, muchísimas gracias. Veremos qué sucede. Probablemente después de Semana Santa que pasen o bajen los niveles de contaminación, igual esto quede una vez más medio olvidado, esperemos que no, pero muchísimas gracias, Salvador. Hacemos una breve pausa y regresamos para platicar con Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana sobre la ley 3 de 3, que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.